there was a man holding shopping bags standing in front of the tank, the lead tank. This man then clambers up onto the tank and squats down and starts remonstrating with the tank commander. He then gets back down again. The tank tries to move, it tries to maneuver around him. And every time the tank moved, the man with his shopping bags in each hand jumped in front of it. Lo que acabas de ver en pantalla es el video del momento histórico en que fue tomada esta foto que, de seguro, has visto miles de veces. Un símbolo universal de rebelión que mostró al mundo los atropellos que cometía el gobierno chino contra su propia gente durante las protestas en la plaza de Tiananmen en 1989. La imagen del hombre de pie, solo delante de la columna de tanques, se difundió el 5 de junio de ese mismo año. Fue titular de cientos de periódicos y revistas a tal punto que el valiente protestante fue nombrado como una de las 100 personas más importantes del siglo XX. Hoy vamos a contarte la increíble historia detrás de ese momento y el escenario brutal en el que fue tomada esa imagen. Para entender la importancia de la fotografía, es necesario ponerla en contexto. Luego de la muerte en 1976 de Mao Zedong, fundador y principal líder del Partido Comunista, China comenzó un lento pero constante proceso de cambios que, por un lado, la transformaron en una potencia económica capaz de competir a nivel de producción, pero también en un estado de vigilancia perpetuo. Las reformas tomaron mayor fuerza durante la década de los 80, bajo el liderazgo de Deng Xiaoping, principal referente de aquella transición. Pero este trajo consigo caos y turbulencia social. Entre abril y junio de 1989, el gobierno de China se vio sacudido por una serie de protestas estudiantiles llevadas a cabo en las inmediaciones de la simbólica plaza de Tiananmen, centro histórico y cultural de Pekín. Los manifestantes provenían de diferentes grupos sociales, desde intelectuales que creían que el gobierno era demasiado represivo y corrupto, a trabajadores de la ciudad que sostenían que las reformas económicas en China habían ido demasiado lejos y que la inflación y el desempleo estaban amenazando sus formas de vida. Las autoridades se tomaron su tiempo para actuar, pero cuando lo hicieron, fue con brutalidad. De esta manera lo recuerda el legendario fotógrafo Stuart Franklin, de la revista Magnum, quien se encontraba presente durante los hechos. A kind of protest assembled in the morning and they wanted to clear that, so they started shooting over their heads. People got killed and were carried away on trishaws. We were lying down on the balcony because we were kind of a target as the media up on these balconies, so we were lying down to avoid the possibility of being hit. A diferencia de protestas anteriores como las de 1987, que fueron realizadas principalmente por estudiantes e intelectuales, las movilizaciones de 1989 consiguieron un amplio apoyo de los trabajadores urbanos, alarmados por la inflación y la falta de oportunidades. Esto le dio una legitimidad popular al acontecimiento. En Pekín, las marchas fueron reivindicadas por una amplia fracción de la ciudadanía. En otras ciudades como Urumqi, Shanghái y Chongqing se consiguieron porcentajes similares de apoyo, y más tarde en la colonia británica de Hong Kong, en el territorio de Taiwán y también por parte de las comunidades chinas de Norteamérica y Europa. Para la mañana del 18 de abril de 1989, los estudiantes llevaban varios días tomando la plaza de Tiananmen. Algunos se reunieron alrededor del monumento a los héroes del pueblo, entonaron canciones patrióticas y escucharon los discursos improvisados de los organizadores estudiantiles. Otros se congregaron en el gran salón del pueblo. Mientras tanto, unos miles de universitarios se reunieron en la Puerta Xinhua, la entrada a la sede de la dirección del Partido Comunista Chino, principal órgano rector de la nación. Allí exigieron el diálogo con la administración. Los dirigentes, incluyendo a Deng Xiaoping, estaban nerviosos y buscaban la mejor forma de echar a esos rebeldes, ya que daban una pésima imagen de China al mundo. In Beijing, 1 in 10 of the population was joining in, and that includes all the old people, all the little children. So it was massive. El 20 de abril, se convenció a la mayoría de los manifestantes de que abandonaran la Puerta Xinhua.
pero no todos accedieron. Para dispersar a unos 200 estudiantes que quedaban, la policía utilizó porras, golpeándolos fuertemente en el cuerpo. Muchos jóvenes se sintieron acosados por las autoridades y los rumores sobre la brutalidad policial se difundieron rápidamente. El incidente enfureció a estudiantes de varias universidades, a tal punto que incluso aquellos que no eran políticamente activos decidieron unirse a las protestas. Desde los altos mandos del Partido Comunista, la orden fue clara: había que aplacar la rebelión a cualquier costo. The People's Liberation Army fought its way into Beijing from 4 directions, with orders to converge on the square. Unarmed citizens and students faced armored personnel carriers, tanks, and soldiers armed with semi-automatic weapons. La represión fue brutal. Las tropas no tuvieron compasión y llevaron a cabo una cacería exhaustiva de todos los estudiantes que participaron en las revueltas o que ocuparon el espacio público. El resultado fueron cientos de heridos y una cifra jamás revelada de muertos que cayeron bajo la fuerza de las balas y las porras policiales. Hacía tiempo que el gobierno chino no desplegaba tal operativo sobre su propia gente. Las imágenes de aquellas jornadas sangrientas horrorizaron al mundo entero. Jóvenes corriendo despavoridos de los vehículos blindados, mujeres buscando a sus niños pequeños, ancianos implorando a los uniformados que contuviesen su furia y dejaran que la marcha se desconcentrara de forma pacífica. Ya era demasiado tarde para el diálogo. La represión había sido ordenada y las palabras de los líderes del partido fueron claras. No debía quedar nadie en las calles. Para echar más leña al fuego, el 26 de abril, el periódico oficial del partido Diario del Pueblo publicó un editorial de primera plana titulado «Es necesario tomar una posición clara contra los disturbios». El texto calificaba el movimiento estudiantil como una revuelta antipartidaria y antigubernamental. Durante varias semanas, el disgusto social fue acumulándose de forma constante y la tensión era palpable. El gobierno chino declaró la ley marcial el 20 de mayo y movilizó al menos 30 divisiones, provenientes de 5 de las 7 regiones militares del país. Al menos 14 de los 24 cuerpos de ejército contribuyeron con sus tropas. Con el tiempo, se enviaron hasta 250,000 soldados a la capital. Sin embargo, su entrada fue bloqueada en los suburbios por multitudes de manifestantes. Decenas de miles de personas rodearon vehículos militares, impidiéndoles avanzar o retroceder. Los civiles daban lecciones a los soldados y les pedían que se unieran a su causa. El caos continuó y los días se transformaron en semanas. De esa manera llegó junio, con un país revolucionado y al borde del desastre. Para ese momento, en China se encontraban numerosos periodistas de las principales revistas y periódicos del planeta. Entre ellos, el autor norteamericano T.D. Allman, quien se alojaba en un hotel con una vista extraordinaria de la avenida Chang'an y la plaza de Tiananmen. El 5 de junio de 1989, desde su cuarto, fue testigo de la historia que estaba escribiéndose en las calles. The tanks danced. It was obscene. It was like an obscene dance. They just didn't roll out. They swiveled around. God knows why they did that. And then the moment came which has intrigued you and fascinated and moved the world. Mientras los tanques se aproximaban, un hombre se mantuvo solo y de pie, sosteniendo 2 bolsas, una en cada mano. Los carros de combate disminuyeron la marcha, mientras el valiente anónimo hacía gestos para que se retiraran. En respuesta, el tanque situado a la cabeza de la columna intentó esquivarlo, pero el protestante se interpuso repetidamente en su camino, demostrando que no se iba a dejar pisotear, ni siquiera por un grupo de poderosos vehículos tipo 59. Stand there, you're looking down, this tank's coming out. It's got its gun up. And this man just went out and he said, "Stop." La interacción entre el hombre y el conductor del tanque que comandaba la columna es un misterio.
solo podemos juzgar lo que vemos. Los carros se detuvieron. El misterioso sujeto se interpuso en su camino para evitar que pudieran avanzar hacia el corazón de la ciudad. Luego, al cabo de unos segundos, el hombre saltó sobre la carrocería y se dirigió a la escotilla de la maquinaria para hablar con la tripulación de la bestia. Hay especulaciones sobre lo que dijo, y se le han adjudicado frases como «¿Por qué están aquí? Mi ciudad es un caos por su culpa. Retrocedan, den la vuelta y dejen de matar a mi gente. O váyanse». Lo cierto es que las palabras exactas jamás se sabrán. Son un secreto que guardan el conductor del tanque y el protestante anónimo. Afortunadamente, ese momento increíble no pasó desapercibido. En el hotel donde se hospedaba el autor T.D. Allman, también se encontraban numerosos equipos periodísticos de todo Occidente que buscaban tomar registro de las movilizaciones. Aquel establecimiento resultaba ideal debido a que los balcones daban directo a la avenida y a la plaza donde había corrido tanta sangre en los meses previos. Justo allí se encontraba el antes mencionado Stuart Franklin, quien tomó algunas de las capturas más famosas de ese encuentro. Through this one here, you can actually see in front of the row of tanks the guy is standing there. He stood stock still for a while as the tanks came towards him, but as they moved, he kind of followed around and then legs astride, dancing around the tank's trying to move right. He's moving in that direction. Todos los fotógrafos presentes en aquel momento recuerdan que temieron por la vida del hombre. Pero al mismo tiempo entendían que ese manifestante sabía muy bien lo que estaba haciendo. No se trataba de un lapso de locura ni de un segundo de valentía repentina. Era un civil cansado de tanta violencia, que se mostraba ante los ojos del mundo poniendo en riesgo su vida. Está claro que, si el gobierno chino fue capaz de reprimir salvajemente a estudiantes que ocupaban una plaza, esos mismos dirigentes no tendrían ningún reparo en eliminar a un individuo que los puso en vergüenza frente a la prensa internacional. Más adelante te hablaremos en detalle sobre el destino del misterioso rebelde. Pero ahora, volvemos a esos momentos de tensión en la avenida Chang'an. Escuchemos a Charlie Cole, otro de los fotógrafos que logró captar aquel suceso histórico. This time I'm thinking, this guy is going to be killed any moment now. And if he is, I just can't miss this. This is something that he's giving his life for. It's my responsibility to record it as accurately as possible. Pero tomar una fotografía no significa que ésta logre ser revelada, más aún en un país con el control totalitario que manejaba China en esa época. Al otro lado de la avenida Chang'an, se encontraban apostados miles de policías que vigilaban las habitaciones del hotel día y noche con binoculares. Al ver lo que acontecía con el manifestante anónimo frente a los tanques, los espías supieron que las cámaras occidentales tomarían cientos de imágenes poco agradables del régimen chino. La orden era capturar ese material para destruirlo. Es por eso que los periodistas que se encontraban en el establecimiento tuvieron que encontrar métodos increíbles para poder contrabandear sus capturas. Uno de los ejemplos más llamativos fue el del fotógrafo Jeff Widener, quien ya tenía experiencia con los métodos extremos de las autoridades chinas. La noche anterior había sido asaltado y agredido por la policía, que le requisó el material captado de la represión contra los estudiantes. Fue por eso que, luego de tomar las imágenes del hombre del tanque, Widener escondió el carrete en la cisterna de un inodoro. Pese al registro de su habitación, logró sacar los negativos y enviarlos a su redacción. Por su parte, el antes mencionado Stuart Franklin recurrió a otra estrategia. After taking this image, the main aim was to try and hide the film, because very often people want your film, people want to delete the images on your camera. It's really annoying. And unfortunately, you know, our job in the world of journalism is to try and keep that film from being sort of taken or destroyed. So I packed the film into a little box of tea, and then it went out to Time magazine in New York. Como suele decirse, el resto es historia. Luego de varios minutos de discusiones con los tanquistas, el protestante fue retirado de la avenida por policías vestidos de civil que estaban vigilando las calles ante posibles disturbios. Pese a sus intentos de censura, las imágenes del hombre frente a los carros de combate fueron tapa de todos los periódicos y revistas del planeta.
En pocos días, la brutalidad del gobierno chino quedó expuesta como nunca antes. Sin embargo, hay un último revés en este evento. Así como una imagen vale más que 1000 palabras, una fotografía puede tener más de un significado. Fuera de China, las capturas del rebelde desconocido fueron presentadas como un símbolo del movimiento democrático de China. Un joven arriesgando la vida para oponerse a un escuadrón militar parecía encajar con la representación de los estudiantes protestando valiente y espontáneamente contra el Partido Comunista de China. Dentro del país oriental ocurrió todo lo contrario. La imagen fue usada por el gobierno como símbolo del cuidado de los soldados del Ejército Popular de Liberación para proteger al pueblo. A pesar de las órdenes de avanzar, el conductor del carro de combate tipo 59 rechazó hacerlo, si eso implicaba dañar a un solo ciudadano. El hombre del tanque fue presentado como un delincuente social, un símbolo de los irresponsables y oportunistas alborotadores que aparecieron durante las protestas de Tiananmen. Incluso llegó a decirse que era un agente provocador, enviado por los gobiernos occidentales. Tal vez en este punto te preguntes quién era realmente ese sujeto que se transformó en símbolo de toda una rebelión. Y lo cierto es que la información es bastante escasa. Poco se sabe de la identidad del hombre. El tabloide británico The Sunday Express afirmó que su nombre era Wang Weilin, un estudiante de 19 años. Sin embargo, la veracidad de esos datos es dudosa. Lo que complica la investigación es que hay muchas historias contradictorias sobre lo que le pudo suceder después de estos hechos. Según el periódico británico The Independent, Bruce Hershenson, antiguo asistente especial adjunto del expresidente estadounidense Richard Nixon, indicó que el hombre de la fotografía había sido ejecutado 2 semanas más tarde. Otras fuentes dicen que fue fusilado unos pocos meses después de las protestas de Tiananmen. El gobierno de la República Popular China ha hecho pocas afirmaciones sobre el incidente o la persona implicada. Durante una entrevista realizada en 1992, al entonces secretario general del Partido Comunista, Jiang Zemin, se le preguntó qué fue del hombre. Jiang contestó: "Creo que no lo mataron". Probablemente nunca sepamos la verdad sobre esa mítica figura, que quedó en la memoria de todos. Escuchemos las palabras de Xiao Qiang, un ex líder estudiantil de aquella época. I never forgot this young man who stand in front tanks. It's not only me never forgot, the world did not forget him. Más allá de no conocer su nombre, ni lo que le deparó el destino luego de enfrentarse a la columna de tanques, el legado de ese rebelde anónimo excede a su identidad. De hecho, la falta de un rostro y un dato concreto termina subrayando aún más lo que representó aquella foto para el mundo. Era la materialización de la idea romántica de que el pueblo en las calles puede detener incluso a un gobierno militarizado, equipado con poderosos tanques y letales armas de fuego. Si bien lo acontecido en la plaza de Tiananmen fue trágico y se cobró la vida de cientos de jóvenes estudiantes, posiblemente la del misterioso protagonista de este video, sus secuelas fueron igual de sensibles para el Partido Comunista Chino. Desde aquellas protestas de 1989, la política interna de la nación asiática cambió radicalmente. Se evitaban a toda costa los exabruptos de este tipo y el uso de fuerzas militares o policiales para reprimir las movilizaciones sociales. Por otra parte, la política económica de Deng Xiaoping se profundizó a tal punto que, hoy en día, China es una de las grandes potencias planetarias. Sin embargo, nadie olvida aquella tarde de 1989, en la que un simple hombre detuvo una fila de tanques de guerra. ¿Y quieres seguir conociendo las historias más fascinantes y los personajes más épicos? Te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de este canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Mundo Bélico. Gracias por acompañarnos.